Hola a todos, bienvenidos a la clase número 17 del curso Elementos Activos del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hoy vamos a estudiar el transistor MOSFET y lo vamos a ver en polarización. Quiere decir que vamos a volvernos un poquito para estudiar cómo funciona el transistor en corriente directa, porque hay varios circuitos importantes que tenemos que analizar. Entonces, aquí voy a volverme primero a repasar un circuito. La clase de hoy va a ser bastante práctica. Vamos a resolver diferentes circuitos y vamos a ver cómo se resuelven. Voy a poner un circuito para iniciar, como el siguiente. El transistor es M1, la resistencia es RD, tenemos una fuente de alimentación y aquí en el lado del gate vamos a conectar una fuente. A la fuente le vamos a poner un valor VG. Ok. Para este ejemplo, ya en una de las clases anteriores, me parece que en la clase 15 habíamos hecho la solución de este circuito cuando le poníamos valores a los componentes. Pero supongamos que ahora vamos a estructurarlo un poco mejor y no le vamos a definir un valor a RD ni un valor a VG, sino que vamos a tener una lista de parámetros de la tecnología y una lista de requerimientos. Entonces, la idea detrás de esto es que hay parámetros que son de la tecnología de fabricación del transistor. Todavía no hemos visto la fabricación de transistores, pero por ejemplo, ese transistor tiene que verse algo como así. Es una oblea de silicio, dos regiones de difusión, luego óxido y sobre el óxido el gate de polisilicio. Entonces tenemos polisilicio, luego dióxido, luego regiones de difusión de tipo N, por ejemplo. Esta región es de tipo P porque es la oblea y tenemos el canal. Entonces este transistor está fabricado con ciertos parámetros en la tecnología, por ejemplo el dopado Na en la oblea, cuánto es, habría que definirlo, o el dopado Nd en las regiones de difusión. Algunos otros parámetros, por ejemplo el espesor del óxido, cuánto es Tox. El espesor del óxido lo medíamos aquí, ¿verdad? Esto es Tox. Luego, bueno, cuáles son los materiales, ¿verdad? Ahí teníamos que definir entonces cuál es epsilon del óxido. En caso de que esto sea dióxido de silicio, ya tenemos un valor, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas que dependen únicamente de la fábrica de los transistores. Y no vamos a entrar mucho en detalle en este momento para guardar la parte de la fabricación para una clase posterior. Entonces, la idea es que los parámetros de la tecnología son parámetros que no podemos cambiar. Por ejemplo, μn Cox', en este ejemplo va a tener un valor de 200 microamperios entre voltio cuadrado. Este valor no lo podemos cambiar como diseñadores. Ya es un valor que viene establecido por el proceso de fabricación. Para ajustar, por ejemplo, μn, habría que revisar si, bueno, qué tipo de material es, que sería silicio. Hay que ver qué tan dopado está.
Y teníamos los valores, por ejemplo, para la movilidad del silicio intrínseco, que eran 1350, si mal no recuerdo, aunque esos valores eran de referencia. El valor de μn en la práctica puede variar mucho. Y Cox', vamos a hacer un paréntesis, Cox', a que era igual, era epsilon 0, epsilon ox dividido entre Tox. Entonces, todos estos valores son constantes en la fábrica, ¿verdad? Epsilon 0 no cambia, es la permitividad del vacío. Epsilon ox depende del material que hayamos escogido para hacer el aislante de la compuerta. Puede ser dióxido de silicio, puede ser dióxido de hafnio o algunos otros materiales más avanzados. Y Tox también lo controlan en la fábrica. Entonces este parámetro no cambia. ¿Qué otra cosa no cambia? Si por ejemplo fuimos y compramos un transistor, digamos que este transistor lo hayamos comprado en una electrónica, W entre L no lo podemos cambiar, porque el transistor, si ya viene empaquetado, por ejemplo en un encapsulado como este, con 3 patitas, el transistor ya está fabricado. W entre L a veces lo podemos cambiar si estamos hablando de circuitos integrados y estamos diseñando un circuito integrado. Pero en este caso supongamos que no podemos cambiarlo, entonces vamos a considerar el que venga en la hoja de datos. Puede ser 10 entre 0.18, puede ser, tiene que tener algún valor. Se puede expresar así como fracción o como un número único. Cuando lo expresamos como fracción es porque queremos indicar cuál es el ancho, o es decir, cuál es la profundidad de este dibujo, ¿verdad? Esto de aquí es W y la longitud del canal es el parámetro de la tecnología, el parámetro más importante, el parámetro de escala. Entonces en este caso este transistor tendría 10 micrómetros de profundidad y 180 nanómetros, es decir, 0.18 micrómetros de largo. Y otra cosa que no podemos cambiar es VTH, porque VTH era el valor de tensión que se aplica en el gate para lograr llegar al borde de inversión. Y entonces recuerdan en las clases del condensador MOS también que para cambiar VTH dependía de bastantes constantes. Dependía de la tensión de banda plana, dependía del potencial de superficie, ¿verdad? Porque era una división entre la tensión del óxido y la tensión de la zona de vaciamiento que estaba en el condensador. Y otras cosas, por ahí estaba la tensión de banda plana, etcétera, etcétera. Estas cosas las pueden encontrar en el libro, en el Pirret y en el Razavi, Pirret y en el Pedro Julián. Les puse en el TEC Digital ayer un par de ejemplos resueltos por el profesor Alfonso Chacón para que también les den una revisada. Entonces, aquí entonces tendríamos que definir cuánto es VTH, que sabemos que se puede manejar en la fábrica, pero una vez que el transistor ya está fabricado es una constante. Por lo tanto tenemos, por ejemplo, 0.5 voltios. Todo esto son valores que no se pueden cambiar. Y ahora vamos a ponerle a este circuito una lista de requerimientos. ¿Qué es lo que queremos hacer con este circuito? Entonces, por ejemplo, queremos que la corriente de drenador sea 1 miliamperio. No sabemos cómo, pero queremos que por ahí fluya 1 miliamperio. Y lo otro que queremos es que el transistor M1 esté en saturación. Entonces, no importa lo que pase, esas dos condiciones se tienen que cumplir. Y entonces vamos a poner aquí parte del enunciado. Vamos a poner como primera parte, primer objetivo es
determine el valor de VGS para obtener ID igual a 1 miliamperio, ¿verdad? Porque si el transistor está en saturación, sabemos que la tensión, o más bien en realidad sería VG, la tensión que pongamos en el gate tiene que ver directamente con la corriente, están relacionadas con una ecuación. Entonces vamos a suponer aquí que, o vamos a partir del requerimiento de que el transistor tiene que estar saturado para diseñar esta parte y escoger el valor de la fuente. Sabemos que la ecuación de corriente del transistor es ID igual, ¿verdad? Todo esto es en gran señal, 1 medio de mu n Cox' W entre L VGS menos VTH al cuadrado. De aquí, ¿qué cosas conocemos? Sabemos que ID tiene que ser 1 miliamperio, tenemos 1 medio, mu n Cox es conocido, el W entre L es conocido, VTH es conocido. Podemos despejar VGS. Entonces, despejando VGS, ¿qué nos queda? Tendríamos 2ID, pasando del 2 a multiplicar, y luego dividimos todo esto entre mu n Cox' W entre L. Es igual a VGS menos VTH al cuadrado. De manera que voy a poner esto a la izquierda, VGS menos VTH es igual a la raíz de 2ID entre mu n Cox' W entre L. Y se acuerdan que todo ese nombre, todo el denominador, también para hacer un pequeño paréntesis, el parámetro K' es mu n Cox' y K es mu n Cox' W entre L. Todo eso lo podemos tener calculado en este momento porque es una constante, ¿verdad? Entonces prácticamente lo que quiere decir es que esto es igual a la raíz de 2ID entre K, que sería en el formato resumido. Ok, y entonces de aquí sabemos que VGS tiene que ser la raíz de 2ID entre K más VTH. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ponerle valores numéricos. Entonces, VGS tendría que ser la raíz de 2 veces la corriente que necesitamos, 1 miliamperio, dividido entre K. K todavía no lo hemos calculado, pero son 200 microamperios por voltio cuadrado multiplicado por 10 entre 0.18. ¿Verdad? Y a esto le sumamos VTH, que era 0.5 voltios. De manera que VGS, cuando lo calculemos, aquí vamos a obtener el valor. Les voy a abrir la calculadora. Tendría que poner la raíz cuadrada. Les pongo shift, raíz cuadrada. Pongo 2 por 1 miliamperio dividido entre 200 microamperios por voltio cuadrado por, y aquí puedo poner paréntesis, 10 entre 0.18. Me faltó VTH. Entonces más 0.5. Tendría 0.924, o como es una tensión voy a poner 924.26 milivoltios. Y devolviéndonos a esta configuración, lo que observamos es que la tensión VGS que acabamos de calcular está aquí.
Por lo tanto, la tensión VG tiene que ser necesariamente igual a VGS, ¿verdad? Eso si hacemos una malla. La malla por el gate sería que menos VG más VGS es igual a 0. Entonces, solo para ser un poco consistentes, de la malla por el gate menos VG más VGS es igual a 0. Y esto implica que VGS o que VG sea igual a VGS. Y entonces ya resolvimos esta parte del problema. Encontramos cuál es el valor de la fuente que tiene que ir en el gate para poder lograr que por ahí fluya 1 miliamperio. Lo otro que podríamos recordar aquí es cuál es el valor que tiene VOV. ¿Se acuerdan que era VOV? Voy a ponerlo también aquí al margen. VOV era la tensión de overdrive, que en español yo no sé cómo decirle, pero podríamos llamarlo sobrecarga o sobretensión. Y la idea es que VOV representa cuánto excede VGS a la tensión mínima requerida para encender el transistor. Porque entre más grande sea VGS con respecto a VTH, más inversión existe en el canal. Y entonces, para este ejemplo, VOV sería lo que ya habíamos calculado. Es solamente la parte que está dentro de la raíz sin el punto 5. Entonces esto serían 424.26 milivoltios. Y es un parámetro también importante de conocer. Ok, entonces ya tenemos esa parte. Sabemos cuál es la tensión VG que hay que poner. ¿Qué pasa con la resistencia RD? En este momento la resistencia RD no la estamos usando para calcular la corriente. Ven que en todo el procedimiento la resistencia RD no afecta porque el transistor está polarizado en saturación. Aquí en la tecnología tampoco dijimos, pero estamos resolviendo considerando que lambda es igual a 0. Es decir, que no tenemos modulación de longitud de canal. Si no recuerdan muy bien esta parte, esto lo vamos a retomar en la próxima clase también cuando discutamos el transistor no ideal. Entonces por ahora no importa, para ahora vamos a considerar que lambda es igual a 0. Pero en la práctica lo que hacía lambda era que le agregaba a esto un coeficiente 1 más lambda VDS. Y entonces la ecuación no es tan fácil de despejar. Porque VDS depende de la corriente del transistor. Creo que eso sería una buena idea resolver en un próximo ejemplo, pero podríamos dejarlo para la clase siguiente, que es sobre el transistor no ideal. Entonces, por el momento vamos a considerar el problema así sencillo con la ecuación normal. Y ahora RD, ¿qué vamos a hacer con RD? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a poner determine el valor máximo que puede tener la resistencia RD para que el transistor permanezca en saturación. Y entonces la explicación es la siguiente: tenemos una corriente de 1 miliamperio pasando por este circuito, porque la tensión en el gate ya la colocamos y la diseñamos bien, y entonces esta tensión en el gate hace que fluya siempre 1 miliamperio. Lo que no definimos es cuál es la tensión de alimentación, entonces tal vez ese requerimiento nos faltó aquí arriba. VDD normalmente también es un parámetro de la tecnología.
porque depende de la escala de los transistores y de otras cosas. A veces la tecnología necesita cierto valor de VDD. Por ejemplo, aquí podríamos suponer que la tensión VDD es 1.8 voltios y que estos transistores se alimentan con 1.8 voltios. Todos estos parámetros serían parámetros que trae la tecnología, aunque nosotros evidentemente sí podríamos variar VDD, pero digamos que en este caso es un parámetro que es fijo. Aunque lo que quiero hacer con esto es separar cuáles constantes no son del todo modificables y cuáles sí. Entonces voy a poner VDD aquí en los requerimientos, porque VDD también va a estar relacionado con la potencia de este circuito. Ustedes saben que la potencia que consuma el transistor va a ser la corriente ID por la tensión VDD. Entonces prácticamente este circuito estaría consumiendo 1.8 miliwatts, ¿verdad? Porque es ID por VDD. Y entonces tenemos 1.8 miliwatts para polarizar este circuito. Ok, entonces dijimos que la resistencia RD está aquí. Y a través de la resistencia RD fluye entonces una corriente ID que es de 1 miliamperio. Esto ocasiona aquí una caída de tensión y esta sería la caída de tensión en la resistencia RD. ¿En qué me afecta eso? En que de este lado también tengo una malla y entonces la caída de tensión desde aquí hasta aquí, o vamos a ponerlo con los mismos símbolos, sería la tensión VDS, ¿verdad? Y entonces si hacemos la malla, lo que obtenemos es lo siguiente. Tenemos que la malla por el drenador, porque ya hicimos una malla por el gate, pero entonces por el drenador lo que tenemos es que VDD es igual a ID por RD más VDS, ¿verdad? Y podemos expresar esto separando VDS, donde VDS es igual a VDD menos ID por RD, ¿verdad? ID por RD es por supuesto la caída de tensión en RD, que podría ser un poco más explícito y ponerlo aquí. Entonces sería VDD es igual a la tensión en RD más la tensión en VDS, ¿verdad? Y entonces VDS tiene necesariamente esta ecuación y lo que vemos es lo siguiente en esta ecuación. ID es una constante porque ya la habíamos determinado antes. VD es constante. RD es una variable que es la que estamos ajustando. Y entonces, si RD aumenta, ¿qué sucede con VDS? VDS necesariamente tiene que disminuir, ¿verdad? Y viceversa, si reducimos RD y hacemos la resistencia más pequeña, VDS va a aumentar. Y entonces, eso es crítico porque necesitamos que el transistor se mantenga en saturación. Entonces, M1 en saturación tiene la siguiente inecuación. Necesitamos que VDS sea obligatoriamente mayor que VGS menos VTH. Y VGS menos VTH ya lo teníamos calculado porque VTH depende del transistor, es constante. VGS es constante para la corriente que queremos lograr y VDS es lo que tenemos aquí arriba. Entonces voy a sustituir aquí la ecuación que ya encontramos. VDD menos ID por RD tiene que ser mayor que VGS menos VTH. Y de aquí lo que vamos a hacer es resolver para RD. Entonces va a quedar VDD
mayor y voy a pasar todo esto al otro lado. O en realidad voy a pasar las tensiones a la izquierda. Sería VDD menos VGS más VTH. O en realidad podría haber pasado todo entre un paréntesis para que por ahí quede VV como estaba definido al inicio. Y este lo paso a la derecha. Queda positivo. ¿Cómo queda positivo? Cuando pase a dividir ID, tengo que conservar el signo o el orden de la inecuación. Lo otro que puedo hacer es darle vuelta y entonces pongo que ID RD, para hacer todo paso a paso, sería menor que VDD menos, y aquí voy a meterlo en el paréntesis, VGS menos VTH, ¿verdad? Es eso mismo. Y ahora lo que necesito es obtener RD, que sería menor que todo esto, ¿verdad? VDD VGS menos VTH entre ID. Y con eso lo que estamos viendo es que efectivamente existe un valor RD máximo, ¿verdad? Porque RD tiene que ser menor que todo esto. Y si eso no ocurre, si RD es más grande, lo que sucede es que ya la inecuación no se cumple, ¿verdad? RD tiene que mantenerse por debajo de este valor para que la inecuación se cumpla. Entonces lo podemos calcular como RD y tiene que ser menor que 1.8 voltios menos VGS menos VTH, que eran 424.26 milivoltios. Dividido entre la corriente de polarización, que es 1 miliamperio. De manera que RD, vamos a poner aquí el valor, sería 1.8 menos 0.42426 entre 1 mil. RD sería menor que 1.375K o 1375.74 ohmios, ¿verdad? Entonces RD lo podemos poner de cualquier valor. En este momento no interesa de manera tan significativa qué valor le pongamos. Podemos escoger una resistencia de 1K o una resistencia de 500 ohms, pero sí va a tener un efecto. ¿Cuál es el efecto de escoger RD? El efecto es que la tensión de corriente directa en la terminal del drenador, ¿verdad? Entonces, lo que estoy diciendo, la tensión VD depende del valor que escojamos para RD, porque VD es VDD menos IDRD. Entonces, si quisiéramos, por ejemplo, aquí como número 3, tal vez, si se requiere que la tensión en el drain sea exactamente igual a, no sé, tiene que ser un valor que cumpla este requisito, por supuesto, ¿verdad? Lo que tenemos es lo siguiente, vamos a hacer un pequeño gráfico. La tensión en el drain, primero, no puede ser mayor que VDD. Entonces, esto vamos a graficarlo, digamos, en función del tiempo, o no importa, es nada más para hacer una escala. Y esta sería la tensión en el drain. Entonces, ¿cuáles son los límites para la tensión del drain? Lo que dijimos hasta el momento es que el valor máximo que podríamos tener en el drain es VDD. Eso considerando que IDRD sea exactamente igual a 0. Y entonces eso sucedería si la resistencia
RD es igual a 0, ¿verdad? Si fuera un cortocircuito, VDD ya estaría directamente en el drain. Entonces todo esto es una ventana prohibida, porque no podemos tener más tensión de lo que nos está dando la fuente de alimentación. Ahí no podemos. Pero lo otro es que la tensión VDD, la tensión del drain, que es la misma tensión VDS, no puede ser menor que VGS menos VTH. Entonces tenemos otra línea aquí abajo de VGS menos VTH. Y entonces, si nos pasamos hacia abajo, el problema es que el transistor no está en saturación, el transistor queda en la zona lineal. Entonces todo esto tampoco lo podemos usar. La tensión del drain tiene que mantenerse en ese rango. Y entonces, si queremos poner o polarizar el transistor de manera que la tensión del drain quede exactamente en la mitad, eso es algo que se hace muy comúnmente. Voy a llevarme esta gráfica hacia acá abajo para explicar cómo es que definimos esta tensión del drain. Y entonces los valores extremos ya los apuntamos. Uno es VDD, porque no tenemos una fuente más grande. Tenemos que considerar esa limitación. Y el otro es VGS menos VTH, que hace que el transistor opere en la zona lineal. Entonces, si se requiere que VD esté en la mitad del rango permitido, determine el valor de RD que logra esta condición. Y entonces lo que tenemos aquí en el gráfico es que esto sería 1.8 voltios como máximo y 0.424 voltios como mínimo. Y exactamente en la mitad del rango es donde vamos a poner el punto de operación de este circuito. Y entonces, bueno, esto lo puedo borrar. Lo que vamos a definir es que la tensión VD la queremos exactamente en la mitad. Entonces sería VDD más VGS menos VTH entre 2. ¿Verdad? ¿Por qué sacarle un promedio? El valor medio es el valor máximo más el valor mínimo entre 2. Entonces VD sería 1.8 voltios más 0.424 voltios, para no ser tan exactos, ¿verdad? 424,26 es entre 2. Y el VD que necesitamos es entonces 1.8 más 0.424 entre 2. Necesitamos 1.112. ¿Y qué valor de RD hace que esto sea 1.112? Aquí es donde teníamos que poner la ecuación que ya borré. Entonces VDS es igual a VD es igual a VDD menos ID por RD. Y entonces RD lo expresamos como VDD menos VD entre ID, ¿verdad? Que sería 1.8 menos 1.112 entre 1 miliamperio. Y esto da alrededor de 900, 800 ohms, no sé. 1.8
unos 700 más o menos. 688. 688 ohmios. Y entonces con esa resistencia de drenador lo que logramos es polarizar el circuito exactamente en la mitad del rango permitido. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que después de diseñar la parte de polarización podríamos utilizar el circuito en pequeña señal. Y en pequeña señal lo que representaría es que a esta fuente hay que ponerle en serie una fuente de tensión alterna que podemos llamar Vin. Y en la salida podemos tomar la tensión de esta terminal para colocar la salida, que eso todavía no lo vamos a estudiar con tanto detalle. Esto va a ser importante en las clases de la semana siguiente, donde veamos las aplicaciones de este transistor como amplificador. Entonces esto es un amplificador de tensión, y cuando coloquemos entonces la tensión de entrada Vin, vamos a tener que observar cuál es Vout. Y Vout, como esto es un circuito que tiene superposición, Vout va a aparecer sobre la tensión que haya ya existente en el drain. Entonces lo que va a suceder es que la tensión de salida está aquí encima, ¿verdad? Esto sería la tensión del drain, que es esta línea que voy a colocar con azul, y la amplitud de esta otra señal sería entonces la tensión de salida, ¿verdad? En corriente alterna. Eso es lo que representa. Entonces es importante diseñar muy bien el circuito de polarización para lograr algunos objetivos. En este caso, lo que queríamos es que VD estuviera en la mitad del rango permitido, porque entonces podríamos tener el circuito amplificando muchísimo, y entonces si queremos que amplifique al máximo, esta señal podría tocar el borde superior y tocar también el borde inferior, ¿verdad? Y seguiría funcionando correctamente. Mientras que si la polarización hubiera quedado más hacia abajo, ya no podríamos llegar hasta el borde superior, porque entonces aquí podríamos llegar hasta el inferior, pero hasta arriba no, ¿verdad? O si hubiera quedado muy arriba, toco el borde superior, pero no puedo tocar el inferior. Mientras que si está en el centro, puedo abarcar completamente el rango, y entonces puedo llegar hasta arriba y puedo llegar hasta abajo, teniendo entonces una tensión de salida máxima. Me preguntan en la gráfica que por qué pusimos VGS menos VTH como límite, y es precisamente para que M1 siga en saturación, porque la gráfica esta es VD, que es lo mismo que VDS, y VD tiene que ser mayor que VGS menos VTH, ¿verdad? Entonces toda esta región no cumple, porque en esta región VDS es menor que VGS menos VTH, entonces aquí no podemos ponerlo. Tiene que ser mayor que VGS menos VTH. Por lo tanto, desde aquí hacia arriba. Ok, y entonces con eso ya tenemos el circuito bien diseñado. De aquí, ahora, ese problema lo podríamos hacer incluso más grande. Podríamos decir, calculemos cuál es la transconductancia y determinemos cuál es la ganancia del circuito, porque ya tenemos suficiente teoría para hacerlo, pero vamos a guardarlo para más adelante. Por el momento solamente vamos a hablar de la polarización, pero aquí perfectamente calculamos la transconductancia. Y se acuerdan que hay varias ecuaciones para la transconductancia. Por ejemplo, Gm era 2ID entre VGS menos VTH. Entonces podemos calcular Gm y después resolver con el modelo de pequeña señal para sacar la ganancia. Eso lo vamos a hacer, pero no lo vamos a hacer en esta clase. Entonces aquí vamos a quedar con este ejemplo y voy a pasarme a otro un poquito más complejo.
lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a hacer, al ejemplo de arriba no le puse nada. No, vamos a poner ejemplo 2. Y vamos a poner un NMOS con RD, pero le vamos a poner una resistencia RS. Entonces este es un poquito más complicado de resolver por lo siguiente. Vamos a tener VDD, de este lado una resistencia RD, vamos a poner un transistor y vamos a poner una resistencia RS. Al transistor le vamos a poner entonces del lado de la entrada, del lado de la compuerta, una fuente. Y para este ejemplo ya vamos a tener los valores bien definidos. Entonces voy a ponerle algunos valores a los componentes. VG sería 0.9 voltios. Y aquí es importante que se aprecie que VG ya no es lo mismo que VGS, porque VGS está desde aquí hasta aquí. Esto es VGS, pero siempre tenemos una caída de tensión en RS. Entonces VG es VGS más la tensión en RS, ¿verdad? Y eso complica un poquito las cosas, porque la tensión en RS depende de la corriente que pase por ahí. Entonces el problema es que la variable en la entrada, que es VGS, está relacionada con VG y con la corriente, ¿verdad? Ahorita lo escribimos. Y entonces resolver el circuito no va a ser tan sencillo. Voy a ponerle valores a los componentes. El pasado lo hicimos ya sin valores iniciales para estos componentes. A este le voy a poner valores. Entonces, supongamos que RD es 1 kilo ohm y que la resistencia RS son 100 ohms. Esto es muy común, que la resistencia RS sea bastante pequeña. El valor que le vamos a poner a RS, en este momento no tenemos criterio para diseñarlo. ¿Cómo escoger este valor de RS? Lo vamos a ver en circuitos discretos. Porque en general lo que interesa es... después vamos a hablar mucho sobre las impedancias de entrada y las impedancias de salida de este transistor. La impedancia de salida de esta terminal tiene cierto valor y hay que definir RS y diseñarlo de manera correcta dependiendo de cómo estemos usando el circuito. Entonces, por ahora no tenemos suficiente información para definir cómo escoger RS. Y lo que vamos a decir es que RS en la práctica tiene valores pequeños. Algo que sí podríamos decir es que si por ejemplo por aquí pasa 1 miliamperio, y igual que la vez pasada, ahorita no sabemos, y es lo que tenemos que determinar, cuál es la corriente de este circuito. Pero suponiendo que pase 1 miliamperio, la tensión en RS son 100 milivoltios. Y 100 milivoltios es una tensión pequeña. Entonces 100 milivoltios más lo que tengamos en VGS tiene que ser igual a la tensión en el gate. Y entonces para ponerle esta fuente, si nosotros hubiéramos escogido una resistencia gigante, digamos que un K también, con 1 miliamperio ya tendríamos 1 voltio en la terminal del source. Y entonces más VGS tendríamos que ponerle casi 2 voltios al gate. Y posiblemente la tecnología no lo permite, porque si la tecnología es la misma, solo tenemos 1.8. Entonces el problema de escoger RS muy grande es que aumenta la tensión VG necesaria para polarizar el transistor. Y por lo tanto vamos a considerar que RS tiene valores pequeños. Entonces la tensión en RS tiene que estar alrededor de 100 o 200 milivoltios como máximo, ¿verdad? Por el momento eso es lo que vamos a decir. La tensión en RS debe ser pequeña para que VG no sea tan alto, ¿verdad? Por lo mismo que les dije ahora, el problema es que si RS es demasiado grande, la tensión en RS es muy grande, y sumado con VGS la tensión en el gate tal vez se sale del rango permitido.
Ok, ¿qué otras cosas podemos poner aquí? Podemos poner VDD, que VDD sería igual que en el anterior, 1.8 voltios. Y podemos ponerle parámetros a la tecnología. Entonces, parámetros de la tecnología. Y entonces aquí vamos a ponerle la misma tecnología que al pasado. MIO-NSOX 200. Vamos a poner W entre L, 10 entre punto 18. Y vamos a poner VTH punto 5 y lambda igual a 0. Después, más adelante, en la próxima clase resolvemos con lambda distinto de 0. Y con otros efectos, el efecto de substrato y otras cosas. Aquí no tenemos requerimientos porque ya tenemos el circuito diseñado y lo que queremos es analizar el circuito. Entonces el problema lo que diría es 1, resuelva el circuito y calcule ID y VGS, que es el punto de operación. Entonces, en la práctica lo que tenemos aquí es que el transistor, para recapitular y amarrar conceptos también, el transistor tiene dos curvas. Y las curvas normalmente están en la hoja de datos. Los fabricantes casi siempre muestran las curvas del transistor. Entonces aquí tendríamos VGS para la curva de transferencia y VDS para la curva de salida. Y en ambos casos tenemos ID. Y lo que tenemos que determinar es exactamente en qué parte de estas curvas está operando este transistor. Entonces esto va a ser 0 hasta que llegamos a VTH. Y a partir de VTH es una cuadrática. No me va a quedar muy bien, pero ¿verdad? Esta sería una ecuación cuadrática. Y tenemos que encontrar el punto en donde el transistor está operando. Podría ser aquí, ¿verdad? Y entonces hay que encontrar la corriente y la tensión. Eso es lo que estamos buscando, ¿verdad? ¿Cuánto es ID en el punto de operación y cuánto es VGS en el punto de operación? Y eso nos va a llevar a una de todas estas gráficas, porque en este lado lo que tenemos es que si el transistor es ideal, digamos, estas curvas se ven como así y son planas en la parte de la derecha, no me están quedando planas. Pero voy a hacer varias. Y entonces aquí tendríamos diferentes curvas para diferentes valores de VGS. VGS 1, VGS 2, VGS 3, por ejemplo. Y podríamos definir que esta curva es la curva que representa la solución, VGSQ. Entonces que por alguna razón la solución del circuito quedó en esta región. Se me coloreó la otra también. ¿Verdad? Entonces interesaría saber cuál es el VDS, suponiendo que el transistor esté en saturación. Entonces aquí también quedaría VDSQ y la corriente. Y eso es lo que tenemos que determinar entonces. ¿En qué punto de esas curvas está operando el transistor? Por supuesto, las que vienen en la hoja de datos pueden ser más complejas, pero en la práctica esto es. La diferencia sería que, por ejemplo, aquí el transistor podría tener una región donde todas las curvas se disparan porque el transistor ya se quema, por ejemplo, o se sale del rango esperado para VDS. Y podríamos tener un set de curvas para VGS también, por ejemplo aquí y aquí.
que va a depender, por ejemplo, de algunos parámetros internos del transistor o cosas así. Entonces, para hacerlo más sencillo, vamos a considerar estas curvas. No las ocupamos para el problema, pero la idea es explicar que esto es lo que andamos buscando, el punto de operación. Ok, entonces, ¿cómo resolvemos este circuito? Vamos a revisar de alguna manera la ecuación del circuito en saturación. Vamos a poner ID en saturación, porque nos interesa siempre que los transistores operen en saturación. Entonces, excepto que se diga lo contrario, los transistores vamos a suponer que están operando en saturación. De hecho, aquí en la curva lo que puse es que el punto de operación está del lado derecho de esta curva, ¿verdad? Este era el límite de saturación. Entonces, a la derecha está en saturación y a la izquierda está en la zona lineal. No pusimos el punto en la zona lineal, pero no sabemos exactamente en dónde va a quedar. La idea es que supongamos y pensemos que el circuito tiene que estar saturado. Si los cálculos no cierran, entonces es porque no estaba saturado. Pero entonces vamos a partir de saturación y vamos a decir que ID es igual a 1 medio de mu n Cox' W entre L VGS menos VTH al cuadrado. Y entonces esta ecuación es una ecuación importante. La segunda ecuación es la siguiente. En este circuito VGS no lo tenemos directamente, ¿verdad? VGS depende de dos cosas. Primero, de la tensión en el gate, que fue la fuente que pusimos, ¿verdad? Pero lo otro es que depende de cuánta corriente pase por el drain, porque la corriente que pase por el drain va a pasar por el source necesariamente, ¿verdad? Ya sabemos que ID es lo mismo que IS. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar cuánto es VGS? VGS, si lo vemos directamente de aquí, lo que sabemos es que por convención de símbolos, esto sería VG menos VS. Eso es lo que representa esta notación en subíndices. VGS es lo mismo que la tensión del gate menos la tensión del source. O podríamos ser un poquito más formales y hacer toda la malla completa, ¿verdad? Y entonces vamos a hacerlo. Porque es importante ser así de formales. La LVK, sobre todo en circuitos más complejos, esto va a tener sentido. La LVK por la base, ¿cuál sería? Sería que menos VG, porque estoy ingresando, si dibujo la malla en esta dirección, ¿verdad? Lo que tendría es menos VG más VGS más VRS es igual a 0. De manera que VGS, que es lo que ando buscando, sería VG menos VRS. Y esto no es otra cosa que lo que ya habíamos escrito al inicio, ¿verdad? Podríamos brincarnos algunos pasos y empezar directamente de aquí. VGS es VG menos VS. Y entonces el problema que tenemos es que VGS es igual a VG menos ID por RS, que es la tensión del source. La tensión del source depende de la corriente del drain. Y entonces tenemos que VGS depende de la corriente y lo que tenemos es una función donde una de las variables ya no es una constante, sino que ahora también es función de ID, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para resolver esto, deberíamos plantear un sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es 1 y 2.
Y en general, la mayoría de los circuitos se resuelven de esta manera. Hay que buscar un sistema de ecuaciones en este circuito. Y el sistema de ecuaciones lo obtenemos, uno, de la malla del circuito, y generalmente por el gate. La malla del drain no interesa tanto porque la malla por el drain lo que nos va a llevar es a la tensión VDS y eso va a decir si está saturado o no. Pero vamos a suponer que está saturado por el momento. Entonces, una ecuación es la malla por el gate y la segunda ecuación es la ecuación de funcionamiento del transistor, que es la ecuación cuadrática. Y entonces con estas dos ecuaciones podemos resolver el circuito, ¿verdad? Entonces, ¿cómo resolvemos? Vamos a sustituir la ecuación 2 en la ecuación 1, ¿verdad? Y o bien también podríamos perfectamente despejar ID de la ecuación 2 y entonces igualamos las dos ecuaciones, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Ya lo tenía resuelto de la otra manera, pero no importa, vamos a resolverlo así. Y entonces va a quedar que ID es un medio de mu n Cox, y en todo esto voy a ponerle K, porque es mu n Cox W entre L, para ahorrar espacio. Y aquí tendría VGS, que sería VG menos ID RS menos VTH al cuadrado. Y ahora sí se ve que ID está en las dos partes de la ecuación. Y entonces lo que tenemos que hacer es resolver para ID. Esto lo vamos a hacer de diferentes maneras. La opción más fácil es utilizar la calculadora. Tenemos varios métodos de solución. Y espérense para ver si los voy a ver todos hoy. Es que son tres métodos. Porque esto también lo vamos a ver con el transistor BJT. Aquí esto es una cuadrática y la cuadrática sí se puede resolver porque podemos expresar esta función en términos de expresar en términos ax cuadrado más bx más c igual a 0, donde x es por supuesto la variable que estamos resolviendo, ¿verdad? X es id. Y entonces esta sería la solución algebraica. Vamos a poner método 1, solución algebraica. El método 2 consiste en tomar esta ecuación así como está y vamos a aproximarla, aproximación numérica en calculadora, por ejemplo, o en algún programa de computación numérica como MATLAB. Octave creo que no funciona porque el solucionador de Octave creo que tiene algunos errores, no he vuelto a probar. Y el método 3 va a ser es similar al método 2, pero el método 2 lo hace el algoritmo automático, es hacer las aproximaciones a mano. Entonces, aproximaciones
sucesivas. Y a esto le vamos a llamar, para poder diferenciarlo, que no se confunda, el método iterativo. Por aproximaciones sucesivas. Son tres formas de resolverlas y me interesa plantearlas desde ahora para que nos acostumbremos a decir, bueno, el método vamos a resolver por este método o vamos a resolver por tal otro. En este caso, como les dije, la solución no es tan complicada porque lo que tenemos es una cuadrática. Pero si, por ejemplo, hubiéramos tenido aquí, a ver cómo lo puedo expresar. No, es que con los otros transistores, los que no hemos visto, el problema es que la ecuación no es cuadrática, la ecuación es exponencial. Y entonces ID queda de un lado, pero del otro lado queda una exponencial de ID. Y esa ecuación no se puede despejar de ninguna manera. Aquí nosotros podemos resolver esto con el método de solución algebraico, cuadrático. Pero para los transistores bipolares el problema es que la solución 1 no se puede aplicar. Porque es imposible resolver una ecuación no lineal de ese tipo, como lineal de un lado y no lineal del otro, exponencial. Porque si aplicamos logaritmos de los dos lados, va a quedar el logaritmo a la izquierda y una ecuación lineal a la derecha. Entonces, en este momento, ¿verdad? La ecuación 1 y la ecuación 2 es una cuadrática y una lineal. Eso sí se puede resolver. Pero si la ecuación 1 fuera exponencial, la ecuación 2 es lineal, un sistema de ecuaciones no lineales no lo podemos resolver a pie. Entonces voy a plantear los tres métodos. Y entonces voy a resolver por el método 1. Que sería la solución algebraica. Voy a poner aquí método 1. Y entonces tenemos esto, ¿verdad? Vamos a partir de ahí y lo que vamos a hacer es en realidad las soluciones son las soluciones del sistema de ecuaciones como tal, ¿verdad? Entonces el sistema de ecuaciones es 1 y 2 y las voy a copiar aquí. Lo que tendría es sí, aquí me cabe, que la ecuación 1 es la del transistor, un medio de K VGS menos VTH al cuadrado, y la otra ecuación es que VGS es VG menos ID por RS. Y este es el sistema de ecuaciones que hay que resolver. Y para ese sistema de ecuaciones es para el que existen esos tres métodos. Se debe resolver este sistema de ecuaciones para ID. Ok, algebraica, entonces lo que había que hacer aquí es combinar las ecuaciones. Y entonces vamos a resolverlo. Tendríamos que expresar entonces ID es igual a K medios y esto lo vamos a reacomodar. Vamos a poner VG menos VTH de un lado menos IDRS del otro, ¿verdad? Con el propósito de aplicar la fórmula notable
de esta manera. Y entonces ID va a ser igual a K medios. Y aquí tendríamos el primer término al cuadrado, VG menos VTH al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ID cuadrado, RS cuadrado. Ahora vamos a distribuir. Y cuando distribuimos, o en realidad, básicamente podríamos pasar el K medios al otro lado. Entonces va a quedar 2ID entre K. Y este 2ID entre K va a ser igual a todo esto, no importa, voy a hacer todos los pasos. Va a ser todo esto. Y ahora voy a ordenar la ecuación en el orden que tiene que ser. Entonces, como ID lo tengo positivo al lado derecho, voy a dejarlo del lado derecho. Y entonces voy a decir que voy a pasar esto al lado derecho también. ID cuadrado RS cuadrado. Ahora los términos con ID son, en realidad va a quedar menos ID. Y aquí me va a quedar el término que acabo de pasar, 2 entre K más RS, espérense para ver, 2 RS VG menos VTH, 2 RS VG menos VTH. En verdad está bien factorizado, porque pasé esto a la derecha y entonces queda ID, lo saco a factor común, 2 entre K más 2 VG menos VTH RS, más VG menos VTH al cuadrado. Y entonces tengo cuál coeficiente es A, cuál coeficiente es B y cuál coeficiente es C, ¿verdad? Y puedo resolver por fórmula general. Entonces, de aquí lo que puedo decir es que A es RS cuadrado y RS cuadrado era 100 ohmios al cuadrado. Entonces A es 10 a la 4. B sería 2 entre K. Vamos a ponerle, no importa, voy a poner los valores de una vez. K no lo teníamos calculado, creo, porque tenemos mu en SOX y W entre L. Entonces voy a poner aquí que K es 200 microamperios entre voltio cuadrado por 10 entre 0.18. Entonces K tiene el valor de 200 micros por 10 entre 0.18. K son 1.111 por 10 a la menos 2. Y aquí entonces tendríamos que armar esto. 1.111 por 10 a la menos 2. Y estos serían amperios por voltio, ¿verdad? Más 2 veces 100 ohmios por la diferencia de tensiones. La tensión del gate era 0.9 y la tensión VTH era 0.5, ¿verdad? Y entonces voltios por ohmios. Ohmios es voltios entre amperio. Entonces es voltio cuadrado entre amperio. Y del lado izquierdo K quedó como voltio cuadrado entre amperio también, porque K es amperio entre voltio cuadrado, pero está del lado del denominador.
Entonces B sería 2 entre, voy a poner el resultado, más 2 por 100 ohmios por VGS, o VG, perdón, 0.9 menos 0.5. Esos son 260. 260. Estos son ohmios cuadrados, es decir, voltio cuadrado entre amperio cuadrado. Este sería voltio cuadrado entre amperio, pero las unidades creo que no interesan tanto. Y el valor de C sería VG menos VTH. Entonces, al cuadrado. Y sería 0.9 menos 0.5 al cuadrado, lo que me lleva a 0.4 al cuadrado, que debería ser 0.16. No, 0.9 menos 0.5 es 0.16 voltios cuadrado. Entonces las unidades no las voy a considerar tanto. Al final la solución tiene que ser consistente y podríamos hacerle el análisis de las unidades, el análisis dimensional a la fórmula general más adelante. Y entonces vamos a calcular, como estamos resolviendo para ID, ID sería menos B más menos la raíz del discriminante entre 2A, donde el discriminante es B cuadrado menos 4AC, ¿verdad? Esa es la fórmula general. De aquí entonces vamos a tener que el discriminante sería 260 al cuadrado. Igual, ya como la tenemos organizada, podríamos resolverla con la calculadora de Casio, ¿verdad? Que tiene solución de ecuaciones cuadráticas. Pero vamos a hacer todo el procedimiento. Menos 4, 10 a la 4, punto 16. El discriminante entonces nos queda como 260 al cuadrado menos 4 por 10 a la 4 por punto 16. Discriminantes son 61.200. De manera que ID sería menos B más menos raíz del discriminante entre 2 veces 10.000. Y entonces tenemos dos soluciones, ID1 e ID2. Y vamos a ponerlas aquí. Serían menos 260 más la raíz de 61.200 entre 20.000. La primera solución son menos 630.68 microamperios, porque es 6.3 por 10 a la menos 4. Y si corremos la coma hacia la derecha, estamos multiplicando por 10, por lo tanto habría que ponerle o restarle al exponente, ¿verdad? Sería e a la menos 4, le restamos al exponente y queda e a la menos 6. Son 630 micros. La segunda solución la tendríamos entonces con el menos. Pero qué raro, las dos me están quedando negativas. Tengo que revisar bien los signos. Porque la segunda solución entonces me quedaría... Déjenme ver si la tengo aquí anotada. Sí, la solución 1 es la correcta, pero el signo no me cierra. Ya voy con el signo. Para la segunda
me queda 2.53 por 10 a la menos 2, que serían menos 25, ¿verdad? Punto 37 miliamperios. Pero el signo no me cierra. Vamos a ver. En alguna parte dejé algún signo botado. Hay que buscarlo. Entonces aquí está bien. VG menos VTH está bien factorizado ahí. Luego menos IDRS. Primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Después aquí pasé la K y el 2 al otro lado. Después dejé todo en este mismo lugar y solamente reorganicé. Entonces tengo id cuadrado rs menos id aquí está el signo. B tiene un signo negativo. Si lo ven, ¿verdad? Aquí fue donde lo dejé perdido. Eso tiene signo menos. Porque no se lo puse, solo puse lo que está aquí en el paréntesis, pero no puse el menos. Y entonces esto es, bueno, b cuadrado ya pusimos, y aquí entonces menos b es más 260. Y creo que las soluciones quedan al revés, ¿verdad? Porque entonces la solución con el más, igual tenemos las dos, pero la solución con el más es la segunda y la solución con el menos es la primera. Correcto. Ahí está. Qué susto. Listo. Ok, entonces, de aquí, exactamente, gracias por el que vio también en los comentarios, que B es negativo. Muy bien, y entonces tendríamos estas dos soluciones y tendríamos que escoger una de las dos y hay que descartar una. ¿Cómo hacemos para descartar una? Lo que tendríamos, en los apuntes estoy viendo que otra forma de expresar K, es que esta calculadora no me lo dio, es 1 sobre 90, que hubiera sido un poco más sencillo, pero no importa. Tenemos que evaluar qué es lo que está pasando en el circuito con estas dos corrientes para ver cuál es la corriente que sí puede fluir por el circuito y cuál es la que no. Entonces, lo que tenemos es un circuito que tiene 1.8 voltios y aquí tenemos una resistencia de 1 kilo ohm. Y aquí lo que sea que tengamos, ¿verdad? Entonces, el problema es que si tenemos una corriente de 25 miliamperios, la caída de tensión en esta resistencia sería de 25 voltios. La corriente I2 no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, I2 se descarta. Si ID fuera 25.37 miliamperios, entonces la tensión en RD sería ID por RD, que serían 25.37 voltios y no tiene sentido, ¿verdad? Supera a VDD, entonces se descarta. Y entonces con una corriente ID de 630.68 microamperios ya podemos calcular cuál es la tensión VGS, porque como eran dos ecuaciones sustituimos dos en uno, pero ahora tenemos que utilizar la ecuación 2 y entonces en la ecuación 2 VGS es VG menos IDRS. Y entonces VGS sería 0.9 menos 630.68 micros por 100. Y VGS finalmente nos da 0.9 menos 630.68 micros por 100. Son 836.93.
milivoltios. Con esto entonces ya tenemos la solución de nuestro circuito. Sabemos que esta es la corriente y esta es la tensión en el punto de operación. Y lo que podríamos obtener es cuál es la tensión VDS, porque no la hemos calculado. Para obtener VDS lo que tenemos que hacer es resolver la otra malla, que es la malla por el drenador, ¿verdad? Y finalmente podríamos verificar que el transistor esté operando en la región que corresponde. Entonces, la malla voy a poner, es lo mismo, pero la LVK por el drenador, y me va a quedar lo siguiente: VDD es igual a ID por RD más VDS más ID por RS, ¿verdad? Eso es lo que tengo en el circuito. Tengo tres componentes en esa malla: RD, VDS y RS, ¿verdad? Porque aquí está VDS y todos tienen que sumar VDD. Entonces de aquí puedo despejar VDS, que me queda VDD menos ID, y puedo factorizarlo, RD más RS, y entonces VDS sería 1.8 menos IDEC, ¿cuánto nos dio? 630, 68 microamperios por RD, que eran 1000, ¿verdad? Eran 1000, y RS, que eran 100. Nada más voy a revisar. Sí, 1000 y 100. Y aquí entonces tendríamos que VDS es 1.8 menos 630.68 micros por 1100, 1.106. 63, pongámosle, ¿verdad? Porque lo que tengo son 5 y podríamos decir que 0, 1, 2, 3 y 4 redondean hacia abajo, 5, 6, 7, 8 y 9 redondean hacia arriba. Y lo tendríamos así. Entonces de aquí hay que verificar que el transistor efectivamente esté en saturación, porque para solucionar este circuito supusimos que el transistor estaba en saturación desde el puro principio, ¿verdad? Entonces hay que verificar que sea cierto. Y entonces, verificando que M1 esté en saturación, lo que tenemos es que VDS tendría que ser mayor que VGS menos VTH. Y aquí lo que tenemos es 1.1063 voltios, tiene que ser mayor que VGS, que lo hemos calculado, 83693, ya se ve que sí cumple, menos VTH, que era 0.5. Entonces, no hace falta ni hacerlo. 1063 mayor que 0.876543. Y entonces si cumple y si está en saturación. Si esto no hubiera dado, hay que devolverse hasta la parte de arriba y resolver ahora un sistema de ecuaciones, pero no con IDSAT, sino con ID en la región lineal. Y entonces, en lugar de esta ecuación, hubiéramos tenido que poner la ecuación lineal, ¿verdad? Entonces, aquí como observación, si esto no se hubiera cumplido, hay que repetir
los cálculos asumiendo que M1 está en triodo. Triodo es otro nombre para la región lineal. Pero todo bien. Este fue el método 1. El método 2 es más sencillo, porque el método 2 es aproximar la ecuación con la calculadora. Entonces, para el método 2 también vamos a hacer esta sustitución. Voy a poner aquí método 2, aproximación numérica. Y entonces vamos a partir también de la sustitución, pero ahora tenemos esta ecuación que tenemos que resolver para ID. Y entonces vamos a usar cualquier calculadora. Las calculadoras de ustedes resuelven esta ecuación también. El problema es que como es una cuadrática, creo que las calculadoras de ustedes solo les van a dar una de las dos soluciones de esta ecuación si no la reacomodan de manera algebraica. Entonces bien, hubiéramos podido reacomodar toda la álgebra y meter esta ecuación cuadrática en la calculadora, igual con A, B y C, ¿verdad? La única diferencia es que no hacemos la fórmula general, la calculadora la resuelve. Pero si no queremos hacer todo eso, por ejemplo, cuando las ecuaciones sean complicadas o en los transistores BJT, que son prácticamente lo mismo, solo que la ecuación de saturación no es la de saturación, sino que se llama diferente y es una exponencial, no podemos despejar esta ecuación de ninguna forma. Entonces lo que vamos a hacer es meter la ecuación en la calculadora así como está, y entonces le ponemos que x es igual a k medios, k era 1 sobre 90 de lo que habíamos puesto arriba, entre 2 multiplicado por 0.9 menos x por 100 menos 0.5. Y esto lo resolvemos en la calculadora. Entonces voy a resolverlo de dos formas. Voy a meterlo aquí en esta. Y entonces tendría que poner solve esta porque es la de Hewlett Packard. Pero si es la Casio, ustedes pueden empezar a usar alfa para poner la variable x. Entonces ustedes ponen alfa x, luego ponen alfa igual y siguen escribiendo toda la ecuación. Y entonces aquí tendría que poner 1 sobre 90 entre 2. Bueno, no puse la x. Entonces x en esta calculadora tengo que poner las variables con mayúscula. 1 sobre 90 entre 2, que es lo mismo que ponga 1 sobre 180, ¿verdad? Multiplicado por 0.9 menos 100x en mayúscula menos 0.5 al cuadrado. Y esto creo que tengo que decirle qué variable es. ¿Por qué nunca me funciona esta calculadora? Siempre me da problemas. Debería estar bien. Voy a revisar. Es porque no estoy usando el Computer Algebra System. Creo que si le pongo CAS. El problema es que ahora me lo borró todo. Ahora sí le puedo dar solve. X igual a 1 sobre 180 por 0.9 menos 100 por X menos 0.5. Ese era el problema. Y ahora no me da la solución. Ya. ¿Cómo me costó? Listo. Entonces, esta calculadora es un poquito complicada de usar, pero me da la solución, ¿verdad? Aquí estoy resolviendo la ecuación que introducimos, que introduje. No sé cómo se dice. Y está dando las mismas soluciones, ¿verdad? Entonces de aquí voy a apuntar que la sintaxis, bueno, mira, lo puedo hacer, pero creo que los botones no se ven bien.
Voy a copiar esto así como está. ¿Verdad? Y ahí tendría las dos soluciones. La otra es utilizar MATLAB y entonces podríamos abrir MATLAB con la licencia de clases. Lo puse bien, creo que puse un 2, 3, 4. Puse uno más. Ya voy. Y entonces si usamos MATLAB también podemos resolver esa ecuación. Pueden usar también Wolfram Alpha, que creo que ya lo hemos usado en el curso. Ahora sí, voy a abrir este, que es la computadora con Windows. Aquí también podemos poner solve y la sintaxis es esta. Entonces le ponemos que x es igual a 1 sobre 180 por la cuadrática, que era 0.9 menos 100 por x menos 0.5 al cuadrado. Y esto tiene que darme las mismas soluciones. Bueno, aquí me las dio hasta con raíces, ¿verdad? Entonces le podemos dar fórmula aproximada. Este me grafica hasta dónde está la intersección, ¿verdad? Estamos resolviendo la intersección de una identidad que es x, que es la parte izquierda de la ecuación, con la parte de la derecha, que es la cuadrática, ¿verdad? Entonces este es muy bonito, por eso. 25 milis y 630 micros. O con MATLAB, que lo que tendríamos que hacer es, bueno, arrancar MATLAB. Y aquí en MATLAB tenemos que hacerlo así. Tenemos que inicializar una variable simbólica que podríamos llamarla también id, o le podemos poner el nombre que queramos. Yo le voy a poner así. Y entonces aquí en el workspace aparece que x es una variable simbólica. Y ahora la función en MATLAB se llama VPA-solve, que resuelve sistemas de ecuaciones y todo lo demás numéricamente. Entonces ponemos que x es igual y aquí hay que poner doble igual. Y aquí vamos a poner entonces 1 sobre 90 por esto al cuadrado, y aquí era 0.9 menos 100x menos 0.5. Y ahí están las dos soluciones. Esto me está cortando los decimales, entonces ponemos format long, solo para que... no, aquí no me sirve. Normalmente siempre sirve, porque esto dice que la respuesta la tiene que dar con más decimales. Y entonces creo que podemos abrir aquí la variable answer. Y entonces la primera... No, qué raro. Ay, MATLAB. A ver, pongamos que IC es todo esto. Qué raro, pero lo del formato sí debería funcionar. No entiendo por qué no funciona. Igual tenemos... Y hay algo raro, ¿verdad? Porque debería dar 630, que sería, bueno, yo supongo la primera. Y la segunda eran... No eran 16. Es que es 1 sobre 180. Es 1 sobre 180. Ahora sí. Y ahora sí me está dando los decimales. No entiendo por qué. Porque la primera, entonces esa era la solución exacta. Ok. Entonces aquí tenemos... Lo que voy a hacer es que voy a copiar... A ver. Un segundo. Es que lo que quiero es copiar el método de solución para tenerlo también ahí en los apuntes. Entonces con MATLAB sería así. Y eso nos da la solución. Tienen que acordarse de ponerle format long.
Pero bueno, podemos usar cualquiera de los métodos. Esta es con la calculadora HP, esta es con MATLAB. Con Wolfram Alpha el comando ya lo habíamos puesto aquí. Y cualquiera sirve. Ok. La otra es usar la calculadora Casio, que yo no sé si alguno de ustedes ya se puso a travesear. Tienen que poner la ecuación y darle para las x, ponen alfa x, para los iguales ponen alfa igual. Cuando la meten toda completa no tienen que ponerle la coma ni la x, solamente ponen la ecuación. Le dan shift solve y después de darle shift solve le dan un valor inicial. Entonces de valor inicial pueden ponerle 600 micros y cuando le dan igual la calculadora les resuelve. Entonces esto se puede hacer con las calculadoras Casio también. Pero creo que la Casio no da las dos soluciones, solamente da una, la que esté más cerca del valor inicial. Para todas estas no ocupamos valor inicial ni con MATLAB, ni con Wolfram, ni con la Hewlett Packard. Con la Casio sí ocupamos un valor inicial. Ok, esos son los dos métodos y nos falta el método 3. Entonces, el método 3, en este no va a ser tan importante porque, para ver qué me falta. Sí, no hace falta mucho. En este transistor, no, las ecuaciones son solucionables algebraicamente. El problema es que si las ecuaciones no son, si se tienen ecuaciones no lineales y no se puede despejar la variable, independiente sería que sería id. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a tomar el sistema de ecuaciones, que es este mismo, y la solución es la siguiente. Vamos a hacerlo a mano. Entonces, vamos a decir que en la iteración 0 vamos a suponer que VGS es igual a, no sé, se me ocurre 1 voltio. Y entonces, con la ecuación 1 vamos a calcular ID en la primera iteración. Esta suposición es VGS inicial, ¿verdad? Valor inicial. Porque no sabemos cuánto es, pero después de hacer algunas vueltas va a quedar claro cuál es el procedimiento. Entonces, iteración 1, vamos a decir que la corriente I de 1 es igual a 1 medio de K, que es 1 sobre 90, por VGS, que le pusimos en voltio, menos 0.5 al cuadrado. Entonces, ID en esta primera vuelta lo calculamos directamente y aquí voy a seguir usando esta. Entonces tendría 1 sobre 180 por 1 menos 0.5 al cuadrado. Y eso es. Entonces esto me da 1.388889 miliamperios. Sabemos que esto está lejísimos de la realidad, ¿verdad? Pero esa es la gracia. Entonces, con esta corriente vamos a usar la ecuación 2 para recalcular VGS1. Entonces, creo que voy a ponerlo un poco más explícito. Voy a poner con la ecuación 1 y luego recalculamos VGS.
con la ecuación 2. Y entonces VGS sería VG menos ID, que fue la que acabamos de obtener, por 100. Y entonces VGS1 da 0.9 menos 1.3889 milis por 100. 0.761 o 761.11 milivoltios. Esta es la primera vuelta. Entonces estos valores van a estar muy lejos de la realidad, pero observen que VGS inicial era 1 voltio y ahora VGS nos da otra cosa, ¿verdad? Entonces vamos a hacer otra iteración y vamos a decir para n igual a 2, entonces con la ecuación 1 calculamos ahora ID de la segunda vuelta y es 1 medio de 1 sobre 90. Y ahora en lugar de 1 voltio le vamos a poner lo que calculamos, 761.11 milivoltios menos 0.5 al cuadrado, de donde la corriente ID de la segunda vuelta. Esto es lo que hace más o menos la calculadora internamente, aunque los métodos varían, ¿verdad? No es esta. El método que traen esta, por ejemplo, puede ser distinto. 761.11. Y esto ahora me da 378.77 microamperios. Y con eso recalculamos y entonces VGS de la segunda vuelta sería 0.9 menos 378.77 micro por 100. Y entonces VGS de la segunda me daría, la calculo con esta, pero en lugar de ponerle esta corriente le ponemos 378.677 micros. Y ahora me da 862.12. La solución era 836 y vamos por 862. Aquí el problema es que, como ustedes ven, los valores de VGS están variando bastante. Empezamos con 1, luego 761, luego 862. Vamos a hacer una más. Entonces, y de 3 es 1 medio de 1,90. 862.12 menos 0.5 al cuadrado. Y de 3 862.12. Y esto me da 728. Lo otro es que me está dando la corriente de 700 miliamperios y no, eran 600, ¿verdad? Cometí otro error. VTH es 0.5 y la otra es que VGS es VG menos ID por RS. No, creo que sí está bien. Vamos a ver cuánto da la corriente con esta. Y entonces, bueno, ya nos había dado aquí. Son 728.50 microamperios. Y VGS3 sería 0.9 menos 728.50 por 100 ohmios, de donde VGS3 es igual a 728.5 a 827
.15 milivoltios. Y por ahí va. Entonces, entre más iteraciones hagamos, más precisión, bueno, más exactitud tenemos. Exactitud es más cerca del valor real. Precisión no tiene sentido porque es en mediciones repetidas. ¿Cómo sabemos cuántas iteraciones hacen falta? Lo que podemos hacer es ir calculando errores. Entonces, el error entre iteraciones se define como, y lo que vamos a poner es que el porcentaje de error de la iteración actual, es decir, si estamos en la 2 o si estamos en la 3, es igual a la corriente ID de la iteración actual, que es la más exacta que hemos calculado hasta el momento, menos ID de la iteración pasada, entre ID de la iteración actual por 100. Eso es como más o menos el porcentaje de variación entre iteraciones. Y entonces lo que vamos a hacer es que calculamos el porcentaje de error para la iteración 2, donde tendríamos 378.77. No le voy a poner los micros porque se cancelan. Y arriba 1388.9. Todo está en microamperios, ¿verdad? Entre 378.77 por 100%. Entonces el porcentaje de error en la segunda iteración era muy alto, ¿verdad? Aquí tendríamos que este porcentaje de error es 378.77 menos 1388.9 entre 378.77 por 100%. Entonces en la primera vuelta inclusive tenemos un 266% de error, que no tiene mucho sentido. En la tercera, lo que tenemos ahora son 728.5 menos el de la pasada, que eran 378.77. Ya esto es más o menos la mitad. 378.77 por 100%. Y entonces el porcentaje de error de la tercera sería 728.5 menos 378.77 entre 378. No, perdón, el de abajo está mal. El de abajo es la iteración actual. El resultado de la tercera era 728. ¿Verdad? 0.5 por 100. Entonces para la segunda tenemos 48%, que todavía está exagerado, pero es menos. Y entonces tenemos que seguir haciendo iteraciones hasta que el error sea, o el valor absoluto del error sea menor que 10%, por ejemplo, para decir que ya tenemos las iteraciones bien parecidas. Y entonces esto se podría programar inclusive aquí en MATLAB, y uno hace un script y podríamos poner las ecuaciones que hice en la ventana. Podemos poner todas las constantes y demás, ¿verdad? Que no sé si vale la pena, ¿verdad? K es 1 sobre 90. Luego tenemos que, perdón, la tensión VGS inicial es 1 voltio. Y aquí hacemos las iteraciones. Y entonces ponemos for i, y no recuerdo cuál era la sintaxis. Esto tenemos que, creo que me va a llevar un rato. Pero se puede hacer un script, ¿verdad? Y podemos hacer varias iteraciones. Vamos a poner index igual desde 1 hasta 10. Y creo que hay que ponerle end. Y en medio los statements.
Y entonces tendríamos que ponerle i de n, o esto podríamos ponerle que n es de aquí a aquí. I de n sería un medio de k de VGS del actual. Es que aquí también habría que ir recorriendo estas cosas. VGS menos VTH al cuadrado. VTH es 0.5. Y luego se recalcula VGS de la siguiente, y hay que ver cómo metemos todo esto en un array, que sería la tensión del gate, que era 0.9, menos, ya casi termino la clase, menos I de n por RS, y RS era 100 ohmios. Y lo que podemos hacer es hacer un array que sea id en términos de n, y aquí vamos a ponerle VGS en términos de n, y podemos poner que VGS en términos de n es esto, y entonces reinicializamos VGS de la iteración 1. Y creo que con esto ya tendríamos 10. Y aquí tengo un error de sintaxis. Ok. Y ahora lo que tendría es... Esto lo calculó. Creo que no hizo el ciclo. Pero más o menos así. Y entonces lo que tendríamos que graficar o que mostrar es el valor de las iteraciones, ¿verdad? El valor de ID y el valor de VGS para todo. Sí, creo que todavía me está dando un error. Ah, porque los índices van con paréntesis. No, qué raro. Bueno, es porque aquí también tengo índices. Indexes is array bound. Y creo que es porque entonces este también tiene que ser, o igual puede ser VGS 0. A este le ponemos... No, pero es que necesito... Ok, hay que trabajarlo un poquito más. Después los trabajo y se los subo. Quedamos con la clase aquí. Perdón, me pasé un montón. Pero ese es el método y puede dar las mismas soluciones. Entonces, esto se lo subo al Tech Digital. Gracias por asistir y nos vemos la clase del jueves. Muchas gracias. Quedamos aquí. Hasta luego.